Entonces, dentro de el Classroom, dentro de la sección de trabajo de clase, acá donde dice módulo 2, clase 2, vamos acá a tarea e ingresamos acá en el Drive dentro de tarea. Acá tenemos el PDF. En el caso del PDF pueden hacerle doble clic para abrirlo o pueden hacer clic derecho sobre el archivo para descargarlo y así les queda en la computadora. Eso es a elección de ustedes, no hay problema. Entonces les voy a dar un par de minutitos para poder descargar la información. Así comenzamos, porque quiero aclarar estos detalles, ya que si nosotros empezamos a crear mal las bases de datos, eso después nos va a afectar más adelante para los próximos ejercicios. Nosotros ahora en el módulo 2, que arrancamos a trabajar con Access, vamos a tener un ejercicio que está en el manual del módulo 2, donde vamos a diseñar una base de datos. Esa base de datos la vamos a usar en el módulo 3 y también en el módulo número 4. Entonces, si tenemos mal creada esa base de datos, nos va a afectar después para las próximas clases. Entonces, lo que es Access y creación de base de datos tiene que estar bien aprendido. Lo mismo en el proceso ahora que vamos a hacer esta base de datos. Si ven que algo no se entiende, siempre tengan presente de preguntarme. ¿Sí? Me dicen, profe, no lo entendí, puede volver a repetirlo. No hay ningún problema, ¿sí? Yo les voy a explicar las veces que sean necesarias para que el tema quede bien aprendido. Así que van al Classroom, módulo 2, clase 2, entran en el Drive y vamos a trabajar con este archivo llamado Instituto. En el Classroom van al Classroom, trabajo de clase, módulo 2, clase 2. Cuando entran en el Classroom les va a aparecer el archivo acá subido, pero siempre va a ser más cómodo acceder desde el apartado trabajo de clase, que está un poco más organizado, y ahí van directamente al módulo 2. Recuerden hacer un clic acá donde dice tarea y después acá en el enlace del Google Drive. No se olviden de avisarme en cuanto estén listos para comenzar, ya que la idea es ir paso a paso y que lo hagamos todos juntos en el momento, y así podamos ver las dudas que quedan. Muy bien. Aquí. Bien, perfecto.
No, estamos acá en el Classroom, en un archivo que subí de la clase 2. Después que hacemos este ejercicio pasamos al archivo del PDF. Van a Classroom, a la clase 2, y ahí van a tener el PDF que vamos a usar ahora. Eso para que ustedes lo tengan y puedan escribir la información. Ya capaz que mientras yo estoy explicando ustedes pueden ir cargando los datos. Perfecto. Bien. Bueno. Entonces acá me dice, crearemos una base de datos llamada Instituto. Así que voy a abrir mi aplicación, mi programa Access. Base de datos en blanco. Recuerden acá, lo primero que hacíamos era buscar la ubicación donde íbamos a guardar esa base de datos. Curso secretariado, módulo 2. Entonces acá, vamos a regresar. Me pedía llamada Instituto. Entonces la base de datos Instituto. Una vez que ya tenemos el nombre y ya le dijimos la ubicación donde se iba a guardar el archivo, ahí podemos presionar en el botoncito de crear. Listo, ese es el paso número 1. Recordemos, Access es el único programa que nos va a pedir primero guardar el archivo y luego empezar a trabajar con él. Ese es el paso número 1. Una vez que tenemos la base de datos ya lista, guardada, ya preparada, ¿qué era lo que hacíamos? Esta tabla que nos proporcionaba Access, nosotros lo cerrábamos, o sea, esta no la usábamos. Clic derecho, cerrar. ¿Por qué es que no la usamos? Si ya prácticamente tengo la tabla acá lista. Porque acá, yo, si bien puedo, si hago clic acá, puedo definir el tipo de dato. Por ejemplo, puedo decir, bueno, quiero número y ya me carga el campo y puedo colocar el título. Pero me resulta a mí más cómodo en la creación cerrar la tabla y hacerla directamente de cero. Porque, por ejemplo, a mí me gusta crear primero los títulos, o sea, cargar los títulos de cada columna y luego definir el tipo de dato de cada uno de ellos. En cambio acá, en esta versión de Access, para poder agregarlos, me dice, bueno, ¿qué tipo de dato es? ¿Va a ser un número? ¿Va a ser un texto? ¿Va a ser un hipervínculo? ¿Va a ser una fecha? ¿Vas a estar trabajando con dinero? Entonces yo ya previamente tengo que saber qué tipo de dato es y después colocarle el título. Pero en muchas ocasiones cuando se está armando o se está definiendo la tabla, quizás nos arrepentimos y decimos, no, me gustaría que en esta posición, en vez de cargar un precio, quisiera colocar stock. Entonces yo después sí o sí tengo que volver a lo que sería la vista para poder cambiar el tipo de dato. Entonces es un poco incómodo tratar de crear las tablas desde acá, pero como yo os digo, a mí me resulta más incómodo. Entonces yo siempre lo cierro directamente sin guardar nada. O sea, la tabla que me ofrece Access yo no la uso. Me voy a la pestaña crear y desde el grupo tablas me voy al botoncito diseño de tabla.
Y acá es donde cargamos los campos. Hagamos un poquito de memoria. Los campos hacían referencia a los títulos de cada columna. Entonces acá, si yo por ejemplo estoy armando una base de datos para una clínica y tengo que cargar los datos de los pacientes, entonces acá colocaría la información de los pacientes, o sea, el título de cada columna. Nombre, apellido, dirección, teléfono, correo, ¿sí? Toda la información básica del paciente, pero solamente los títulos. O sea, no es que acá ya voy a escribir el nombre, voy a asignar ya el valor del teléfono, escribo la dirección. No, acá simplemente son los títulos de cada columna. Ahora, se habrán dado cuenta, o quizás no, pero en la tarea que yo les había asignado, fíjense que en los campos que yo les pedí que creen, les puse, por ejemplo, en la tienda de ropa, código de producto. Producto, color, talle, precio, stock disponible. Entonces, estos campos, estos datos que están acá, son los que iban acá adentro. Código, color, talle, precio, o sea, toda esa información va a ir acá. Y después en la base de datos tienda celular, lo mismo. Tenemos código de celular, marca, nombre, precio y el stock disponible. Entonces tenemos el primer campo, que es código de producto y código de celular. Este primer campo lo vamos a estar creando, o sea, lo vamos a estar definiendo en la mayoría de las tablas. El primero que habíamos hecho de agenda no lo habíamos agregado para que no sea demasiado complejo, pero a partir de ahora todas las tablas van a tener el primer campo, uno que sea el código. Entonces acá tenemos ID alumno. Puede ser código alumno o puede ser ID alumno. O sea, lo van a encontrar. Si yo, por ejemplo, busco bases de datos por internet, de ejemplo, para verlos, me voy a encontrar con este detalle. Puede aparecer al principio la palabra ID o la palabra código. Cualquiera de las dos es exactamente lo mismo. Acá en el ejercicio me pide que sea ID, así que le voy a poner tal cual como está en el ejercicio, que me dice ID alumno. Este ID me sirve como identificador. Si es COD, sería el código del alumno. ¿Por qué necesito un identificador? En este caso, en la base de datos me va a servir para poder especificar un alumno en particular. Por ejemplo, acá tengo al alumno Adrián Campos, o sea, cada uno tiene un nombre y un apellido distinto, pero puede ser que tenga dos alumnos con el mismo apellido o dos alumnos con el mismo nombre. Entonces, este ID me permite diferenciarlos. Es como, por ejemplo, cuando uno va al supermercado y cada producto tiene un código, tiene el código de barras. Ese código de barras hace referencia a ese tipo de producto. Está bien, de repente, no sé, si voy a la parte del supermercado, me encuentro con el aceite, voy a tener varios aceites. Un grupo el que es, por ejemplo, el aceite de girasol, va a tener su código de barras. Entonces, todos los productos, todos los aceites que sean de esa marca van a tener el mismo código de barras. Lo van a estar englobando. De repente, si voy a otra marca, quizás es también aceite de girasol, pero es otra marca, va a tener otro código diferente. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un distinto precio.
no solamente el producto va a tener un precio diferente, sino que además ese código de barras le puede servir a quien esté trabajando en la base de datos para saber el stock, o sea, la cantidad que hay de dicho producto. En el caso de los alumnos, el ID o el código me va a servir para poder identificar a cada uno de ellos y obtener la información correspondiente. En este caso, si yo hago referencia al código 1, me refiero a Adrián Campos, que está haciendo el curso de computación, cuya duración es de 6 meses. Si necesito la información del alumno con el código 9, me va a traer los datos de Juliana Chávez, que está estudiando portugués, y la duración de ese curso es de 4 meses. Es mucho más sencillo poder encontrar información en base a un código que buscar información a partir de un nombre, por ejemplo. Supongamos que yo digo, bueno, quiero traer la información de Silvia. Acá tengo 10 alumnos nada más. Pero si es un instituto muy grande, donde tengo alumnos en turno mañana, en turno tarde, en turno noche, de lunes a sábados, quizás no va a haber una única Silvia. Puede ser que haya quizás 10 Silvias. Entonces yo tengo que tener una forma de identificarlas. De repente puedo pensar en el apellido y decir, bueno, el apellido, no todos tienen el mismo apellido, pero puede ser que coincida, ya sea porque son familia o quizás tiene un apellido Pérez. El apellido Pérez es muy similar, el apellido Díaz también. Entonces puede ser que no haya un solo alumno con el apellido Díaz, puede ser que haya varios. Entonces yo necesito una forma de identificarlo y decir, bueno, si digo el código 6, significa que hace referencia a un solo alumno cuyo código es el número 6. Es una manera de identificarlos. Para eso se coloca el ID alumno, para que sea después más sencillo filtrar la información. Tenemos el ID alumno, nombre, apellido, curso y duración. Uno abajo del otro, nombre, apellido, curso y duración. Listo, ya definimos los títulos de cada una de las columnas. ¿Qué sigue? A continuación defino el tipo de datos de cada uno. Bueno, en el caso nombre, apellido y duración, para los 4 es texto corto, o sea, no hay muchas vueltas. Pero acá, en ID alumno, vamos a hacer un par de cambios, o sea, vamos a agregar unos detalles. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió el por qué vamos a usar siempre un ID o un código? ¿Algo que no se haya entendido? Aquí. Bien, very good. Perfecto. Bueno. Acá en el código o el ID, en el tipo de dato, nosotros podríamos ponerle número, ya que la forma de identificarlo es mediante un valor numérico. Pero acá hay una opción que se llama autonumeración. Esta opción llamada autonumeración significa que los valores se van a ir incrementando. Significa que en este caso, a partir del número 1, ya que voy a iniciar con el número 1,
a partir de ese valor se van a estar incrementando unos con otros. Puede ser autonumeración o, dependiendo de la versión de Access, puede ser que les aparezca la palabra autonumérico. Vamos acá en Access. Voy a abrir una base de datos. Creo que tengo acá una que habíamos usado. Acá habilitar el contenido. Bien, acá en tipo de dato. También dice autonumérico. Acá dice autonumeración. Era en esta versión. Autonumeración y acá autonumérico. Es exactamente lo mismo. Simplemente que acá esta es la versión 2007 de Access. Y por ejemplo tenemos texto y memo, que en versiones nuevas la palabra memo no la tenemos. Tenemos texto corto y texto largo. En versiones anteriores, texto hacía referencia a texto corto y memo hacía referencia a texto largo. Recordemos que el texto largo es si yo quiero cargar más cantidad de información dentro de ese campo. Si es, por ejemplo, la base de datos de una biblioteca y yo quisiera añadir un resumen, por ejemplo, del libro, podría colocarle texto largo, porque yo sé que voy a escribir bastantes caracteres. Dejaría texto corto para el título del libro y el autor, y texto largo o memo, como en las versiones anteriores, si yo quiero dejar un resumen acerca de ese libro, de esa novela. Entonces, por un lado, el campo código o ID lo voy a dejar como autonumérico o autonumeración, para que Access se encargue de asignarle un número automáticamente. Por eso se llama autonumeración. Va a comenzar a partir del número 1 y a medida que vaya cargando datos nuevos, va a continuar con esa numeración. 1, 2, 3, 4 y así hasta el final. Después el resto los dejamos como texto corto. La descripción, recuerden que esa es opcional y no lo vamos a estar tocando. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Voy a proceder a guardar. Le voy a poner como nombre a la tabla alumnos. Aceptar. Y acá, yo les había dicho que en este pequeño cuadrito que nos aparecía, le poníamos que no. Pero ahora vamos a ver por qué le ponemos que no y por qué no elegimos la opción sí. Vamos a ver qué es lo que nos dice este panel de advertencia. No hay ninguna clave principal definida y me aclara que, aunque no es necesaria una clave principal, es recomendable que exista. Una tabla debe tener una clave principal para que pueda definir una relación entre esta tabla y otras tablas de la base de datos. Tengamos presente esta parte para que pueda definir una relación entre esta tabla y otras tablas de la base de datos. Y me pregunta, ¿desea crear una clave principal? ¿Qué significa esto de relacionar una tabla con otra? En una base de datos habíamos dicho que nosotros podíamos tener no solamente una tabla, sino que podría tener varias tablas distintas. Esas tablas que yo creo, de alguna manera, dependiendo del tipo de información que tengan, puede ser que yo necesite relacionar después sus datos. Si bien en este módulo no vamos a estar viendo todavía relaciones en Access, les voy a mostrar más o menos con Excel a qué se refiere con esto de relacionarlos. Sabemos que en las tablas
nosotros estamos almacenando datos referentes a algo en particular. Si estoy hablando de mercadería, voy a estar refiriéndome a la información de esa mercadería. Si estoy hablando de personas, van a ser los datos personales de cada una de esas personas. Entonces, por ejemplo, yo podría tener, trabajando en una fábrica y tengo una base de datos referente a los productos que se encuentran en dicha fábrica. Entonces tengo código de producto. Puedo tener acá la descripción o nombre de producto, descripción, el stock disponible, y quizás acá el precio de venta, para tener una referencia de los datos. Entonces acá estoy en la fábrica y de repente tengo en mi base de datos una tabla con esta información. Y acá tengo todos mis datos. ¿Qué pasa? De repente yo podría tener también un campo que diga sucursales. Ahí está. Entonces acá tenemos esta tabla que yo la haría en Access, con esta información: código del producto, el nombre del producto, el stock disponible, el precio de venta y las sucursales. ¿Qué pasa? Esta tabla es más que nada para hablar de los productos, o sea, la información que hace referencia a dicho producto. ¿Qué pasa con el tema de las sucursales? Acá yo le podría poner sucursal norte, sucursal sur, pero quizás me gustaría también añadir más información acerca de las sucursales, como puede ser las direcciones, la localidad, el número de teléfono en caso que se necesite contactar, o un correo electrónico. Por lo tanto, yo necesitaría otra tabla donde ahí colocaría toda la información, pero la que hace referencia a las sucursales. Entonces podría tener código de sucursal, dirección, teléfono, un correo electrónico. Puede ser que la sucursal, el local tenga un nombre, así que podría ser también nombre del local. Esta sería otra tabla de mi base de datos. Esta va a ser solamente información detallada del producto y esta va a ser información detallada de la sucursal. Entonces, estas tablas que están por separado, de alguna manera se conectarían a futuro. ¿Por qué? Porque acá se encuentran los datos del nombre de la sucursal y acá tengo más información detallada de cada una de las sucursales. Entonces, a eso se refiere Access cuando dice relacionar tablas. De decir, bueno, acá voy a tener un campo, o sea, un dato que va a tener más información en una tabla especial. Acá estamos hablando, por ejemplo, de productos. Pero si yo estuviera hablando de una clínica, por ejemplo, podría tener el código del paciente, los datos del paciente: nombre, apellido, teléfono, correo electrónico, dirección y más datos, etc. Y después, si yo, por ejemplo, supongamos que soy el médico y quiero ver la historia clínica de dicho paciente, lo más probable es que tenga otra tabla aparte que sea de historia clínica, donde tendría, por ejemplo, código de la historia clínica, código de historia. Acá pondría, por ejemplo, el detalle de... tendría el código del paciente y después acá el detalle o la historia.
Quizás podría tener más detalles como, por ejemplo, los turnos, cuándo fue la última vez que se atendió, como para tener, en vez de tener todo uno solo en la historia, todo redactado, podría tener turnos anteriores. ¿Sí? O sea, un poquito más de detalle. Entonces acá tendría también, por ejemplo, 2 tablas. Y de alguna manera estas tablas se están relacionando. ¿Por qué? Porque tengo acá código del paciente y tengo la historia clínica de cada uno de los pacientes. Y este código me sirve como conexión para ver o mostrar más datos. Esas son las relaciones. Las relaciones se van a dar en Access cuando nosotros tengamos más de una tabla. Entonces, por eso acá me dice que en la clave principal me va a permitir después hacer una relación entre esta tabla y otras tablas. Hasta acá estoy trabajando con una sola tabla. ¿Es necesaria la clave principal? No, en este caso no sería muy necesaria para el tema de las relaciones, porque teniendo una sola tabla que no voy a relacionar, no es obligatorio tener una clave principal. Entonces, por ese motivo le vamos diciendo que no. O sea, no hace falta poner una clave principal. ¿Qué pasa si yo quiero ponerle igualmente una clave? Vamos a ver por qué motivo le pondríamos una clave. Nosotros cuando estamos acá en la vista, esta se conoce como vista diseño. Nosotros cuando estamos acá en la vista diseño de tabla, nos encontramos con las herramientas de diseño de tabla. O sea, las herramientas de diseño de tabla son todas estas opciones que se encuentran acá. Y entre ellas, en el grupo herramientas, tenemos una llavecita llamada clave principal. Es más, tiene el icono de una llave, por eso muchas veces se dice la llave. Si yo, por ejemplo, acá tengo ID de alumno. Si yo de repente hago un clic acá, fíjense que apareció una pequeña llave a la izquierda del campo. Si yo vuelvo a hacer un clic acá, esa llavecita la saco. ¿Sí? Entonces, este mismo botón me permite añadir una clave principal, como también sacarla. Puedo añadirla o quitarla. Ahora bien, yo tengo esta tabla sola y había incluso la definición que me dio Access es recomendable cuando tenemos que relacionar tablas, o sea, cuando tenemos varias tablas. ¿Para qué otra cosa también me serviría la clave principal? Una clave, vamos a abrir el bloc de notas, vamos a agrandarlo. Bien, la clave principal dentro de Access sirve para 2 cosas. La más importante, la principal, permite relacionar las tablas entre sí. Si yo, por ejemplo, no tengo las claves principales en las tablas que voy a relacionar, Access no me va a dejar continuar. Me va a decir, ¿querés relacionarlas? Bueno, las tablas tienen que tener la clave principal. Si no, no te voy a dejar relacionar los datos. Entonces, por eso es la tarea más importante que tiene la clave principal. La segunda tarea que tiene es la siguiente. Lo que hace es indica o vamos a ponerle transforma el campo seleccionado. Por ejemplo, el campo seleccionado en este caso es ID de alumno. Entonces transforma el campo seleccionado en un campo único e irrepetible. ¿Qué significa esto de único e irrepetible? Significa que no puede haber otros campos repetidos.
Si yo, por ejemplo, en vez de ponerle autonumérico, fíjense que el autonumérico arranca desde el número 1. Si yo quiero empezar desde el número 100, por ejemplo, y no desde el 1, tendría que cambiarle el tipo de dato a número. Y ahí colocaría manualmente los números. ¿Sí? Esa es una pequeña diferencia entre autonumérico y numérico. Autonumérico comienza desde el 1. Igualmente, más adelante podemos ver que eso se puede cambiar un poquito, pero vamos a dejarlo para más adelante. Entonces, si yo quiero comenzar a partir del 100, cambio el tipo de dato a número y empiezo a cargar los datos uno por uno manualmente. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Obviamente, cuando uno está cargando la información, sin querer, puede ser que en algún momento nos equivoquemos. De repente puse 105 y cuando voy cargando los datos me distraje y vuelvo a cargar el código 105 del alumno. Si yo no controlo la información que voy cargando y repito los campos, a futuro eso me va a generar un error. Porque es como, por ejemplo, si yo me encuentro con otra persona que tiene el mismo número de documento que el mío. Eso no puede ocurrir nunca, porque los números de documento son únicos e irrepetibles. No puede haber otra persona con el mismo documento que el mío. Lo mismo ocurre con los códigos. Si yo estoy creando un código, un ID para cada, en este caso para cada alumno, no puedo tener dos alumnos con el mismo código. Entonces, esta llavecita aplicada lo que hace es que el campo sea único e irrepetible. Si de repente voy cargando los datos y de repente pongo 101, Access, cuando yo quiera cargar un dato nuevo, me va a decir, mira, acá te equivocaste. O sea, no te voy a dejar continuar hasta que no lo corrijas, porque me dijiste que el código del alumno es único e irrepetible, y acá estás repitiendo el código que ya usaste antes. Entonces, yo tengo que corregirlo y una vez que lo corrija, ahí recién Access me va a dejar continuar cargando la información. Esa es una de las importancias de la clave principal cuando estamos trabajando con una sola tabla y los datos los cargamos nosotros manualmente. Acá autonumérico empieza desde el 1 y no voy a tener problema, va a ser 1, 2, 3, 4. Pero si yo tengo que cargar manualmente y son de repente, acá dentro de todos son números chiquitos, pero si son números más grandes y ya voy por el 1578, en algún momento puede ser que me confunda. Entonces, ahí está la importancia de la clave principal. Tiene dos tareas. Me va a permitir relacionar tablas, o sea que sus datos se puedan juntar. Y después va a convertir ese campo en único e irrepetible. O sea que no va a haber otro dato igual. Mucho cuidado con el tema de la llavecita, porque yo, por ejemplo, fíjense que lo puedo colocar en cualquier lado. En curso, en apellido. Yo no lo puedo poner en apellido, simplemente porque hay apellidos que se repiten. Si le pongo la llave único e irrepetible, significa que de repente no puedo tener dos alumnos que tengan el apellido Díaz, porque le dije que con la llavecita va a ser único. Lo mismo si yo lo pongo, por ejemplo, en el nombre. Hay una alumna llamada Laura, entonces si yo dejo la llavecita en el nombre, significa que cada nombre es único. No puede haber dos Laura en el instituto, en todo el instituto. Por eso, mucha precaución después donde colocamos la llave. Fíjense que es muy simple. Si de repente no les aparece el icono de la llave, significa que están en otra pestaña. Tienen que estar acá en diseño de tabla. Y ahí les va a salir clave principal. Y lo hacemos acá. No es necesario, pues es autonumérico, empezamos desde el 1, pero para que se vayan acostumbrando a usar la llavecita, porque en el ejercicio del PDF las vamos a poner. Para que quede. ¿Cómo vamos hasta aquí?
¿Hay alguna duda con nuestra pequeña llave? No, todo bien por ahora. Ok, ok. Bien. Bien, listo. Entonces, acá estamos en la vista diseño. Vamos a cerrar. Esto yo ya lo había guardado y le di la llave. Y le coloqué la llave. Ahora, ¿qué pasa si de repente voy a crear, esto ustedes no lo hagan, voy a colocar acá código producto, simplemente para mostrarles un pequeño detalle: producto, descripción, precio, bien chiquito. Voy a ponerle acá autonumeración, bueno, acá precio como moneda. Si al momento de guardarlo, acá me dice no hay ninguna clave definida, Access me pregunta si desea crear una, y respondo que sí. Lo que va a hacer Access es lo siguiente: en muchas ocasiones Access automáticamente detecta cuál es el primer campo, y al primer campo de manera automática le va a poner la clave principal, o sea, le va a poner la llavecita. Entonces, si yo le digo que sí, me detecta el primer campo y ya le asigna la llave. Pero ¿qué pasa? Esto no ocurre todas las veces. De repente Access lo que puede hacer, que lo hace en varias ocasiones, es crear un campo nuevo por encima llamado ID, y a ese campo nuevo le asigna la llave. O sea, hace todo este proceso. ¿Qué pasa? Si yo ya tenía armada mi tabla con los campos que iba a usar, yo no quiero que Access venga y me agregue un campo nuevo que yo no quería. Entonces, por ese motivo, cuando Access pregunta si desea crear una clave principal, nosotros le decimos que no, porque nosotros manualmente elegimos cuál va a ser nuestro campo clave. No le dejamos a Access decidir cuál va a ser, lo hacemos nosotros. Por ese motivo le decimos que no. O sea, no es un capricho de la profe, sino que hay que ponerle que no. ¿Desea eliminar? Sí. Bien. ¿Qué pasa si de repente me olvidé de poner la llavecita, o me olvidé de definir el tipo de datos? Decir, no, estoy trabajando con fecha, esta columna, por ejemplo, yo hago doble clic y acá puedo empezar a cargar la información. Pero puede ser que no me haya dado cuenta que si tenía acá, por ejemplo, fecha o importe, puedo decir, bueno, el importe yo me hubiera gustado ponerle el tipo correspondiente para trabajar con los precios. En el caso de las fechas también, el tipo de campo que corresponde a las fechas y la hora. Si yo quiero regresar para modificarlo, lo mismo si de repente escribí mal algún dato o quiero agregar más columnas, lo que se hace es lo siguiente. Podemos hacerlo de distintas formas. Si la tabla está abierta acá, puedo hacer clic derecho en la pestaña e ir a la vista diseño. Eso lo que va a hacer es regresar acá. Esa es una opción. Otra opción: ¿qué pasa si acá no hay nada? O sea, si acá está todo cerrado, entonces no tengo nada abierto. Desde el apartado de tablas hago clic derecho y desde acá puedo acceder a la vista diseño, y ahí me abre directamente la vista diseño. Entonces ahí tenemos esas opciones. Podemos hacer acá, cuando está cerrado, vista diseño, o hacer doble clic en la tabla para abrirla y desde acá ir a la vista diseño. Hay otra opción que la vamos a ver cuando la tabla esté así abierta, que está en el rincón inferior de la derecha, que son estos dos botoncitos.
Acá tenemos un botón y acá tenemos el otro. El último botoncito de la derecha es el de la vista diseño. Tiene como una regla y un lápiz. Al hacer un clic, paso a la vista diseño. Si bien está acá a la vista, no hay ningún problema, yo rara vez voy a ir acá en la parte inferior para cambiar e ir a la vista diseño. La mayoría de las veces me van a ver que yo hago o clic derecho en la pestaña o voy acá y hago clic derecho, ¿sí? Pero quería mostrarles esas opciones. Entonces yo puedo hacer clic derecho, ir a la vista diseño y agregar los campos que me haya faltado o cambiar y modificar el tipo de datos. Si yo hago clic derecho, fíjense que acá abajito dice vista hoja de datos. La vista hoja de datos es esta vista donde nosotros cargamos la información. Y también podemos acceder desde los botoncitos. Diseño, vista hoja de datos. Clic derecho, vista diseño. Y acá, clic derecho, abrir. Eso va a ir a la vista hoja de datos. Entonces acá tenemos, vamos a hacer una separación, lo que se conoce como vistas. Tenemos vista diseño. Desde acá, desde esta vista, creamos los campos. Empiezan a familiarizarse con este concepto, campos. Los campos son los títulos de la tabla. Creamos los campos de la tabla, o sea, los títulos. Y definimos su tipo de dato. O sea, si va a ser un número, si va a ser una fecha, si estoy hablando de dinero, etc. Vista diseño, desde esta vista creamos los campos de la tabla, los títulos, y definimos su tipo de dato. Y también asignamos la clave principal. ¿Sí? La llavecita. La llave. Oso. Ahí está. Bien, eso es en la vista diseño. ¿Qué pasa con la otra vista, que es la de hoja de datos? Vista, hoja de datos. Desde esa vista creamos los registros. ¿A qué se refiere con los registros? Los registros ya es la información que cargamos. Yo puedo tener, por ejemplo, el campo. Acá en los títulos puedo tener el campo nombre. O vamos a poner el campo código de usuario y el nombre de ese usuario. Entonces, en los registros yo podría poner el código de usuario es 100 y su nombre es Mónica. Esos son los registros, esos son los datos. Si agrego otro dato nuevo, va a tener el código de usuario 101 y su nombre es Adrián. Y así, estos son los registros. Entonces acá, hoy ya vimos el tema, el concepto de clave principal y los distintos tipos de vistas que que tenemos en Access. Las vistas son importantes porque no solamente en Access vamos a tener tablas para cargar la información, sino que tendremos otros tipos de objetos. Vamos a dejarlo este. Esto igualmente está en la parte del manual, pero me gusta explicarlo bien, como separadito en detalle esta información. Bueno, acá se cargan los datos. Como esto es un PDF, yo puedo hacer doble clic, clic derecho,
copiar, o puedo usar el atajo de teclado control C, ir acá en el nombre y acá pegarlo. Fíjense en este detalle, pegué el nombre y automáticamente ya tiene el número 1. Si yo de repente quiero cargar todos los nombres, por ejemplo, copio acá José, me voy acá abajito, sin hacer clic en nuevo ni nada, me voy acá y pego. Y automáticamente ya le asignó el código número 2. Yo acá lo cargué uno debajo del otro para mostrarles, pero las tablas de Access acostúmbrense a llenarlas por filas, ¿sí? No por columnas. Y bueno, cargo primero esta columna, después voy por la otra y así en cada una. No, acostúmbrense a cargar los datos por filas, porque si se acostumbran a cargarlos por columnas les va a traer dificultades más adelante cuando trabajen con tablas relacionadas. Así que fila por fila cargamos la información. Voy copiando y pegando. Mantengo presionado. Acá, por ejemplo, tengo que seleccionar 6 meses. Si lo quiero escribir, puedo escribirlo, pero en este caso, para ser más rápido, yo lo voy a copiar y pegar. Cuando ustedes estén trabajando en su computadora, si quieren dividir la pantalla en dos partes, de decir, bueno, en una parte de la ventana quiero ver el PDF y en otra parte de la ventana quiero ver el programa de Access. En el teclado, ustedes tienen una tecla o dos con el símbolo de Windows, ¿sí? Con el icono, mejor dicho. Ese es el símbolo del sistema. Mantenemos presionada esa tecla con el icono de Windows y sin soltar esa tecla, después usamos las flechas direccionales. ¿Qué quiere decir? Que si yo presiono la flechita de la izquierda, la pantalla la ventana que estoy visualizando en este momento, se va a ir a la mitad, ¿sí?, del lado izquierdo. En cambio, si yo presiono la flechita que va a la derecha, significa que esta ventana se va a posicionar a la derecha. ¿Sí? Entonces, con estas flechitas de dirección le vamos indicando en qué mitad de la pantalla quiero colocar esta ventana. Entonces, por ejemplo, mantengo presionado el icono de Windows y con las flechitas voy a decirle que esto va a estar a la derecha. Listo. Suelto el icono de Windows. En el momento que lo soltamos, Windows me dice, bueno, tenés todas estas ventanas abiertas. ¿Cuál de todas ellas querés que ocupe la mitad que queda de la pantalla? O sea, este pedacito en el que te encontrás. Y le digo, quiero el PDF. Entonces hago un clic y ya tengo, por un lado, mitad de la pantalla para Access y el otro lado, mitad de la pantalla para el PDF. Acá no tenemos una barra de desplazamiento para ver el resto de la información, pero yo tengo esta pequeña línea donde puedo controlar el ancho, si lo quiero más ancho o más angosto. Aún así, hay una pequeña flechita que apunta hacia la izquierda que me permite comprimir esa pestaña. Entonces ahí puedo ver mucho mejor la tabla. Igualmente acá, si yo esto, por ejemplo, le puedo cambiar el tamaño. Windows me lo dividió muy amablemente a la mitad, pero yo puedo decirle, no, quiero que esta sea un poquito más ancha. Y ahí es más fácil seleccionar, copiar y pegar. Marco, control C, control B. Control C, control B, control C, control B corta es para pegar. Control C, control B corta. Marco, control C, control B corta. Y cargamos toda la información. Ahí me resulta más cómodo utilizar el atajo de teclado, pero
Si ustedes prefieren hacer clic derecho, copiar, y después acá adentro clic derecho, pegar, lo pueden hacer sin ningún problema. Y listo, ahí lo cargué. Bien sencillo, bien rápido. Copiar, pegar. Una vez que termine de cargar los datos, puedo volver a expandir la pestaña para que me muestre la tabla. Y recuerden que si yo quería cambiar el ancho de las columnas, tenía que posicionarme en la división, o sea, en esta pequeña línea, y ahí expandirlo. Bien, dentro del PDF nos vamos a encontrar con un par de puntos. Uno que me dice la palabra informe y otro que me dice la palabra formularios. Por una cuestión de horario vamos a llegar a ver primero los informes y el de formularios quedaría para la otra clase. Después no se preocupen, no es que vamos a ver el módulo 2 puro Access, pero como es uno de los temas más complicados de este módulo, entonces por eso me gusta prestarle un poco más de atención a lo que es Access. Después vamos a hacer un paréntesis. Después que veamos los formularios, haremos una pausa con Access para ver otro tema y que no sea tan aburrido de ver siempre lo mismo. Porque a pesar de que son temas distintos, no deja de ser Access. Para ir variando un poco. Informes. Crear un informe para la tabla. Tengo acá mi tabla de alumnos y me menciona la palabra informes. Los informes lo que me van a permitir es imprimir la información que se encuentra, en este caso, en la tabla. Ahora bien, yo por ejemplo, desde el menú archivo, tengo acá la opción para poder imprimir. Puedo hacer una vista previa, o sea, antes de imprimir los datos, y lo que va a hacer Access es automáticamente agarrar esa información de la tabla, le va a poner un encabezado. El encabezado es una información que se va a repetir a lo largo de todas las hojas. Le pone el encabezado, me trae los datos y acá le va a poner automáticamente un pie de página, diciéndome página 1. Esto lo hace todo automáticamente Access. Página 1, página 2, página 3. Voy a cerrar acá la vista previa de impresión. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo lo imprimo, la tabla me va a traer así los datos. Todo en blanco y negro. Muy sencilla, muy simple. Entonces, los informes cumplen otro rol y decir, bueno, vamos a hacer un informe, pero en este informe no solamente vas a poder definir lo que sería el encabezado y el pie de página, sino que además le vas a poder añadir un poco de diseño. Yo puedo colocar, si es una empresa, puedo colocar el logo de la empresa en el encabezado para que se vea a lo largo de todas las páginas. Puedo personalizar el pie de página también para que aparezcan más datos. Puedo agrupar la información. Acá, por ejemplo, bueno, en este caso podría agrupar y decir, bueno, quiero que en el informe me los agrupes por duración. ¿Qué quiere decir? Mostrame aquellos que tienen la duración de 6 meses por un lado, que me agrupes aquellos que tienen los 12 meses y que me muestres aquellos que tienen 9 meses y 5 meses.
Entonces, en vez de ver los datos tal cual como lo tenemos en la tabla, yo puedo darle una apariencia, o sea, un acabado diferente. Para eso son los informes. Vamos a poner acá, vamos a añadirlo acá a la lista. Vamos a poner informe, o también se lo conoce como reportes. Informe o reporte. En caso que en alguna otra actividad lean la palabra reporte, hace referencia a lo mismo. El informe o el reporte tiene como finalidad imprimir la información, ¿sí? Pero no tengo que olvidarme lo siguiente: el informe, vamos a colocar más adelante, es un objeto de Access, ¿sí? Esa es la primera parte de la definición. Es un objeto. Las tablas son un objeto y los informes son otro tipo de objetos. Entonces el informe es un objeto de Access y tiene como finalidad imprimir la información. Es muy sencillo. Así como está, me voy a la pestaña Crear. Casi llegando al final tenemos el grupo Informe y entre ellos un botoncito llamado Informe. Este sería el método rápido para hacer los informes. Hago un clic y automáticamente me trae estos datos, donde me muestra un encabezado, el título, me trae más información, o sea, no solamente lo que es el título de la fecha. Me dice, bueno, esta tiene un formato de fecha completo, donde me dice el día de la semana, la fecha, el mes, el año, la hora. Me inserta de manera automática un pequeño logo, el cual se puede cambiar. Y acá, por ejemplo, me dice la página. Esta es la página 1 de un total de 1. Entonces, el informe va a tener una apariencia diferente, y no solamente eso, sino que además, en este caso, los informes me crean un campo, un último dato, donde hace un conteo, en este caso, como son los códigos, o también puedo conseguir una autosuma. Si se trata de, por ejemplo, yo tengo importes y quiero saber una recaudación general, en vez de que me haga un conteo y me diga, bueno, tenés 50 productos, no, quiero que me hagas un cálculo, o sea, una suma. No quiero que me los cuentes, quiero que me los sumes. Entonces después me devolvería el valor de una suma. Entonces, acá tenemos lo que sería el informe. Dentro del informe, al igual que ocurre con la tabla que tenía sus opciones, los informes también tienen distintas pestañas: diseño de informe, organizar, formato y configurar página. En lo que es la parte de configurar páginas sería casi una de las más importantes, ya que dependiendo de la cantidad de columnas que yo tenga, puede ser que la información la tenga que representar o en vertical o en horizontal. ¿Cómo me doy cuenta si tengo que usar horizontal o vertical? Acá me aparece esta línea punteada que me indica los límites de la impresión. Significa que en el momento que salga impreso, esta información que está del otro lado no saldría. Entonces, por el ancho de las columnas, yo puedo decir no, quiero cambiar el diseño de la página a horizontal. Entonces, fíjense cómo se expandió y los límites llegan hasta el borde. Y ahí tenemos todo completo: ID de alumno, nombre, apellido, curso y duración. Si yo, por ejemplo, hago un clic acá, en la parte interna, puedo incluso modificar el ancho de las columnas. Si de repente yo digo no, pero yo lo quiero sí o sí en vertical, entonces podría ir individualmente en cada columna, hacer un clic para activarla, o un clic para activarla y achicarlas.
un clic para activar la columna, un clic para activar la columna, un clic acá, tengo portugués repetido 2 veces, lo había cargado bien, entonces bueno, después lo corrijo en la tabla principal. Entonces ahí tengo, y ya sé que los datos se van a estar reflejando sin ningún problema, pero ahí puedo cambiar, ya sea entre horizontal y vertical. Vamos a cerrarlo. Vamos a repetir cómo fue que hice. Fuimos a crear, así como está la tabla puede estar abierta o puede estar cerrada y simplemente puede estar seleccionada. Acá por ejemplo está alumnos seleccionado, así que desde crear, en el grupo informes, elijo el botoncito informe y ahí me crea este informe. Voy a configurar página, lo voy a cambiar directamente a horizontal, que yo sé que en horizontal queda bien y no hay ningún problema. Desde las opciones de formato se pueden cambiar algunas opciones, como lo que es el tipo de letra. Si yo de repente quiero con la tecla Shift o Mayús, puedo ir seleccionando varios títulos al mismo tiempo y darles formato. No sé, quiero en un tamaño mucho más grande, quizás no tanto, tamaño 12, alineación centrada para que queden mucho más prolijitos. Toda esta información se puede editar, o sea, más que nada lo que es el diseño se puede cambiar. Igualmente estas opciones después las vamos a ir viendo en detalle con el tiempo, pero no quiero cargarlos con muchos datos el día de hoy. Una vez que el informe ya está creado, no hace falta que le cambien nada, o sea, pueden crear el informe, lo guardamos. Clic derecho, guardar. El informe captura el mismo nombre de la tabla y no hay ningún problema, no hace falta que yo le aclare a un costadito, bueno, este informe de la tabla alumnos. Puedo dejarle alumnos solo, porque como son dos objetos distintos, me los separa. Este es alumnos, pero es una tabla, y este es alumnos, pero se trata de un informe. Yo lo puedo cerrar y si hago doble clic acá en el informe, ahí lo abre sin ningún problema. Si quiero eliminarlo, porque de repente puede ser que me haya equivocado, hago clic derecho, no tiene que estar abierto, tiene que estar cerradito. Hago clic derecho y elijo la opción de eliminar. Me pregunta si lo quiero eliminar y le digo sí, quiero borrarlo. Tengan presente que no se podrán deshacer los cambios. Una vez que lo eliminamos, listo. Lo único que van a hacer es seleccionar la tabla y crear el informe. Si quieren pueden ir a configurar la página para pasarlo a horizontal, pero si entra toda la información en vertical, lo dejamos en vertical. Y luego lo guardamos. Y una vez que queda guardado, se cierra. ¿Alguna duda con los informes? ¿Algo que no se haya entendido en la creación de los mismos o la utilidad? No, todo bien, profe, se entendió. Ok. Bien, Pericut. Bien.
Formularios los veremos la próxima clase porque tenemos que trabajar con botones y ver qué es esto de desplazarnos por los registros. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes de tarea? Que después cuando suba el video se los voy a detallar también en la clase. Es lo siguiente. En el manual del módulo 2, al cambiar el tamaño de la pantalla se me desarma todo, todo el escritorio. Acá. En el manual del módulo 2 voy a usar el que se encuentra acá. Como tarea van a realizar la siguiente base de datos. Si lo encuentro, acá está. Práctico número 8 de la página 29. Les va a pedir crear una base de datos nueva llamada proveedores. Van a tener un paso a paso donde les va a decir cómo van a estar creándolos, los campos. Por ejemplo, acá la tabla va a ser código va a ser lista de proveedores y fíjense que va a tener una llavecita. Y acá en tipo de datos les va a indicar el tipo de datos que tienen que cargar de cada uno. Y acá un detalle, ahora que estoy viendo en esta sección. Vamos acá en Access. Voy a abrir este de alumnos y me voy a la vista diseño. Cuando ustedes están en la tabla, en la vista diseño, en la parte inferior hay algo que se llama propiedades del campo. Más que nada porque acá les va a pedir cambiar la propiedad de uno de los campos. Por ejemplo, les dice, aplica las siguientes propiedades para el campo descuento. Entonces yo tengo que ir al campo que se llama descuento y hacer estas modificaciones. Por ejemplo, voy a crear acá, para mostrarles, descuento. El tipo de dato de descuento es número. Y acá, en la sección general, fíjense que dice tamaño del campo, formato, lugares decimales. Y acá dice tamaño del campo simple y el formato porcentaje. Y lugares decimales 2. Entonces en vez de entero largo sería simple. Y el formato, fíjense que va a haber una lista desplegable donde yo puedo indicar porcentaje. Y acá en lugares para decimales 2. ¿Sí? Entonces cuando tengan que hacer esa tabla y modificar las propiedades, van a ir en la parte inferior. Son todas listas desplegables. En el momento que hacen un clic, les va a aparecer un botoncito para desplegar las opciones. O sea, no es que tienen que escribir a ustedes algo. Simplemente despliegan la lista y seleccionan la información de la lista. Luego acá les da la información y estos son los datos que ustedes deben colocar para las tablas. Tengan presente que es una sola base de datos, pero en esta base de datos van a crear distintas tablas. Una tabla de listado de proveedores, una tabla artículos, fíjense que tienen que ir a crear tabla, artículos, la información que van a colocar, después la tabla pedidos, toda la información, y la tabla zonas con toda la información. O sea que la tarea que van a tener que hacer ustedes es crear la base de datos proveedores y en ellas crear cada una de las tablas. Así que una vez que crean una tabla, guardan los cambios, los cierran y después van a crear
diseño de tabla y van creando cada una de las tablitas y después crear diseño de tabla. Es como si en un mismo documento de Word crearan varias hojas. Bueno, en esta base de datos van a crear varias tablas. Esa es una tarea. Y la segunda tarea es la siguiente. De la clase anterior, yo les había dado para que creen tienda de ropa y tienda celular. De estas bases de datos van a hacer un informe de la tabla. Ustedes tienen la tabla productos, entonces de la tabla productos van a hacer un informe y después de la tabla celulares van a hacer el informe. O sea, no es necesario que, no es que van a hacer la base de datos de vuelta, sino que van a ir donde tienen la base de datos, van a abrirla, hacen un clic en la tabla y van a crear informe. Y listo. Como ese es lo que estuvimos practicando hoy, los informes, quiero que hagan informes para estas tablas. Igualmente eso se los voy a dejar en detalle cuando les suba el video, así que no se preocupen si se perdieron.